y glorificar tu nombre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, hemos estado estudiando el libro de Romanos. Este libro, según tengo entendido, fue escrito 57 años después de Jesucristo. El lugar en donde se escribió fue en Corinto y el autor es el apóstol Pablo. De acuerdo con algunos comentaristas, el libro de Romanos tiene 3 propósitos. El primer propósito era Pablo presentarse a los romanos. El segundo propósito, dar una muestra del mensaje que Pablo tenía para los gentiles. Y el tercero, dejar ver a la iglesia de Roma el ministerio de Pablo. Pablo sabe que la iglesia en Roma, en su mayoría son judíos, pero que hay un gran número de gentiles. Y él tiene deseos de pasar por Roma. Hay un versículo clave en todo el libro de Romanos, y el versículo clave es el Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a ver ahora una parte de este libro de Romanos, en el capítulo 15, del versículo 14 al versículo 33. Y lo he dividido en 3 partes. La primera parte va a ser de Romanos 15, 14 al 19, del 14 al 19, considerándolo como un recordatorio. Del versículo 20 al 24, metiéndonos en la visión de Pablo, y del versículo 25 al 33, la prioridad momentánea que tiene Pablo en cuanto al trabajo del Señor. Entonces me gustaría que juntos con nuestras Biblias fuéramos viendo estos versículos e ir viendo lo que el Señor nos está mostrando. ¿Por qué razón? Porque en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 15, versículo 4, la lección pasada, nosotros vemos que Pablo escribe algo que es muy importante, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender en cuanto a cómo el Señor usó a Pablo, cómo Pablo le da la gloria al Señor por el trabajo que realiza, y honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor con nuestras vidas. O sea, que aprendamos realmente de lo que el Señor nos comparte con la Escritura. Bien, si nos vamos entonces a Romanos 15, Romanos capítulo 15, versículo 14, encontramos lo siguiente. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y esto me hace ir a uno de los primeros versículos de la misma carta de Romanos. En el versículo 8 del capítulo 1 de Romanos dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y aquí entra una pregunta que vale la pena que la veamos. ¿Cómo es que Pablo sabía de Roma si nunca había estado en Roma? Y que haya un deseo tan grande de estar en Roma, de pasar por Roma. ¿A qué se debería? ¿A qué se debió?
¿Alguien podría contestar mi pregunta? Las mismas cartas. ¿Vale? Por las mismas cartas. Yo recibí él también cartas. Pablo, ¿mande? Por las cartas de Efesios y Galatas. Yo creo que por los mismos hermanos. Por los mismos hermanos. Porque había judíos conversos en Roma que fueron de Judea, de Jerusalén a Roma, pero gente que viajaba y no se quedaban con la enseñanza del Señor para ellos, sino que la divulgaban. ¿Sí me explico? Y entonces ellos estaban en Roma, pasaban por Corinto, que es en donde estaba Pablo, y aquí hay una cosa muy interesante. Pablo un tiempo estuvo alojado en la casa de Lidia. Lidia era una comerciante. Esta comerciante se dedicaba a la fabricación de púrpura, de telas, y sus principales clientes eran romanos. Ella misma dice que los romanos aprecian mucho su producto, entonces yo creo que había mucho contacto a través de Lidia con la iglesia de Roma, y Pablo se enteró y empezó a buscar tener contacto con la iglesia en Roma. Es una suposición, pero es interesante que a través de la palabra escrita de Pablo, él dice tener conocimiento de los hermanos y que su doctrina es buena. Entonces no piensa en doctrinarlos, aunque en el principio de su carta dice: porque no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Habla del evangelio y su propósito principal es llevar el evangelio. Muy bien. Entonces, aquí me llama la atención la palabra amonestaros, en el sentido de que ¿qué tan capaces somos nosotros de amonestarnos entre nosotros? ¿Qué tanto hemos practicado la amonestación? Porque hay que aprender de la palabra, ¿verdad? Y Pablo está diciendo: llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Nosotros, la Iglesia Bíblica Rey de Reyes, ¿qué tanto conocimiento tenemos del Señor para podernos amonestar? ¿Y qué entendemos por amonestar? Porque es muy interesante ver el significado de la palabra amonestar. Yo tengo entendido dentro del terreno laboral que la amonestación escrita es casi como una despedida, una corrida de las personas. Entonces, lo que mucha gente entiende cuando se le amonesta es que se le está corriendo, que se le está desechando. Sin embargo, en el diccionario, la amonestación no significa precisamente el correr, pero sí significa llamarse la atención sobre algo que está determinado y que se debe de corregir. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a que se nos corrija, a que actuemos conforme a la palabra? Porque el punto de partida para la amonestación sería la palabra del Señor. ¿Qué tan dispuestos estamos? Yo creo que vale la pena trabajar sobre eso, porque entre mayor conocimiento tengamos del Señor y seamos amonestados conforme a la palabra, más el Señor va a estar cambiando nuestras vidas, transformando nuestras vidas, ayudando a transformar nuestras vidas. Gracias. Bien. Y aquí me acuerdo de una predicación de un hermano, cuando se refiere a la Pascua. Él dice que el Señor tomó pan, lo bendijo y lo partió. Y después de que lo partió, lo compartió. Y él hace mucho énfasis en que Dios no toma nada sin bendecirlo, es decir, lo que toma, lo bendice, y lo bendice grandemente. Pero a todo el que toma, lo parte. Y no toma a nadie sin partirlo, entendiendo por partirlo en el sentido de que lo va a quebrantar,
Y yo recuerdo que el Señor me quebrantó cuando me tomó. Me hizo ver muchas cosas que eran mías y que no se las quería ceder al Señor. Y que tenía que deshacerme de esas cosas para estar con el Señor. Hace rato en el estudio, el hermano José me compartió algo precioso. Dice, es que si nosotros no sacrificamos el yo, el ego, no crucificamos el ego, no nos estamos entregando completamente al Señor. Entonces, el partir es como crucificar el ego, el yo, para dejar que el Señor Jesucristo sea el que actúe. Y este hermano decía que hay diferentes formas de que el Señor nos quebrante. Dice, en ocasiones, con simplemente el ver un versículo de la Escritura, nos hace ver que no estamos actuando conforme a la voluntad del Señor. Y si le obedecemos, no pasa de ahí. Ya fue ese sentimiento, ese momento, nos quebrantó y enderezamos nuestro camino. Pero en ocasiones lo vemos y no le hacemos caso, no le damos importancia. Entonces algún hermano le dice a otro, ahí viene la amonestación, oye hermano, yo pienso que por ahí no va la cosa, sino que el Señor nos enseña esto. Si hacemos caso y corregimos nuestro camino, no hay mayor problema. Continuamos. Pero si no hacemos caso, entonces llega algo mayor, quizás una enfermedad, quizás la pérdida de un bien material, quizás la pérdida de un ser querido, qué sé yo, de tal manera que escuchemos la voz del Señor. Y muchos no queremos llegar a esa etapa, pero tampoco hacemos caso en el primer llamado ni en el segundo llamado. Nos vamos hasta el quinto, sexto llamado, ¿verdad? Y cuidado, mis hermanos. Por eso yo creo que la amonestación, el aconsejarse, como viene en otra traducción, unos a otros, ha de ser un bálsamo que nos ayude a gozarnos en el Señor. ¿Sí me explico? Ahora, aquí el problema está que muchas veces estamos tan encerrados en nuestro ego, en nuestro yo, que no queremos escuchar ni al Señor ni al hermano y queremos seguir en nuestro camino. Y yo ruego al Señor que Él me dé ese corazón de carne para doblegarme, para poder crucificar el ego y poder escuchar la corrección y seguir adelante. Bien. En el versículo 15 de Romanos 15 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. A mí me llama mucho la atención en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que el Señor seguido dice, acuérdate de dónde te saqué, acuérdate de que te saqué de Egipto. Por ejemplo, Deuteronomio 5:15 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Luego, ya una vez que recordó, da una instrucción, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y en mí mismo en Deuteronomio 15 dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Luego viene una instrucción, por tanto yo te mando hoy, no fue instrucción, es mandato, yo te mando hoy del mandato. Yo creo que yo no estaría en posibilidad de aconsejar ni de amonestar a ningún hermano, a ninguna persona que no sea mi hermano en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Porque yo tengo que acordarme de dónde me sacó el Señor, para que no me ensoberbezca, para que no me crea que yo sí puedo y Él no puede, sino que le dé la gloria al Señor, le dé la honra al Señor. ¿Ustedes qué piensan? Entonces la amonestación tiene que ser en el Señor, no en nosotros. Una vez llegó un hermano y me dice, con todo amor, te amonesto, hermano, en esto,
y mi hermano no estaba en el amor del Señor. Y yo me sentí muy mal, ¿sí? Y le paré el alto. Entonces yo le pido al Señor humildad, mucha humildad, para dejarme amonestar, y en el caso de que yo tenga que amonestar, también le pido mucha humildad para hacerlo en su nombre, no en el nombre de Norberto. Muy bien. Y hay un recordatorio aquí, dice, con atrevimiento para haceros recordar. Y hay en el Nuevo Testamento un versículo muy fuerte que a mí me hace recordar, que dice: por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Yo tengo que recordar muy seguido que mi Señor es Jesucristo, ningún hombre. Mi Señor es Jesucristo. Pero tengo que tener esa humildad, ser humilde ante Él. Entonces, la gracia a la que se está refiriendo el hermano Pablo en este versículo es la gracia recibida por el Señor Jesucristo, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, por amor de su nombre. También nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento que en Juan 14:26 el Señor Jesucristo dice que Él mandará un consolador para que nos enseñe y nos recuerde todas las cosas que el Señor Jesucristo nos enseñó, ¿sí? Y sobre todo que nos acordemos de dónde nos rescató Él, de dónde nos sacó Él, y veamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y nos gocemos en esa obra del Señor. Amén. En el versículo 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí nosotros podemos encontrar que Pablo encontró un mandato. En Hechos 9:15 nosotros encontramos lo siguiente, dice: el Señor le dijo, ve, le está hablando a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo está cegado por el llamamiento que le hizo el Señor en Damasco, y el Señor le habla a Ananías para que Ananías vaya y le vuelva la vista a Pablo, para que Pablo comience su ministerio con el Señor. Entonces el llamado de Pablo fue muy fuerte y Pablo se entregó completamente de acuerdo con lo que la Escritura menciona. Y en el 17 dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 12 dice: porque nuestra gloria, Pablo está diciendo, sí, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido por el mundo, y mucho más con vosotros. Entonces, el conducirnos por la gracia de Dios, no con sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios entre nosotros, va a ser una bendición muy grande, muy grande. En el versículo 18 dice: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. En donde dice la palabra que los gentiles tienen que ir a la presencia del Señor. Fue una pregunta que surgió en mí
Y la encontré la contestación en Isaías 66:20. Si quieren abrir sus escrituras en Isaías 66:20. Y son muy interesantes las palabras que aquí el Señor utiliza y dice: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Yo me imagino a los levitas y a los sacerdotes llevando los utensilios de la casa del Señor con todo el cuidado, con toda la limpieza, con toda la reverencia, para presentarlos al Señor, para que sean ofrenda agradable. Y me estoy imaginando, Pablo, el trabajo para presentar a los gentiles, para presentarnos a nosotros ante el Señor con toda limpieza, con toda reverencia ante el Señor. Precioso, ¿verdad? Porque ¿ante quién queremos estar? Ante el Señor. ¿Cuál es la gloria que queremos ver? La del Señor, no la gloria nuestra. Amén. Dice en el versículo 19: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. No sé cuántos kilómetros cuadrados sean, no lo sé, pero sí sé que son muchos. Ahí fundó la iglesia de Galacia, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Corinto, y a través de las cartas a Gálatas, a Tesalónica y a Corintios podemos darnos cuenta de esas iglesias, porque Pablo les escribe a esas iglesias. Entonces está hablando Pablo de su trabajo hecho. En Hechos nos hace una referencia con respecto a ese trabajo de Pablo. Hechos 19:10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Gran poder que le dio el Señor en su nombre, ¿verdad? La gloria fue para el Señor, no para Pablo, porque el Señor era el que estaba actuando el que actuó a través de Pablo. Bien, si nosotros vemos esto como el recordatorio, ¿qué caso tenía recordarle esto a los hermanos en Roma, ya que Pablo les está escribiendo a los hermanos en Roma? ¿Y qué caso tendrá el recordarnos esto a nosotros, que no estamos en Roma, pero que también está dirigida la carta a nosotros? ¿Qué intención tendría? Que nos debemos al Señor, no a nosotros mismos, ¿sí? Que nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro sustentador es el Señor, nuestro proveedor es el Señor, nadie más. No los estudios que tengo, no la posición social que tengo, no el dinero que tengo, sino el Señor. Estar confiando en el Señor, completamente en el Señor. Es algo que no es fácil. A mí me está costando mucho trabajo. No crean que confío 100% en el Señor. No, me hace falta mucho, porque mi Señor es infinito y yo me he limitado a muchas cosas, ¿sí? Y sin embargo, dentro de esos límites me he resistido en ocasiones, pero el Señor me ha tenido paciencia y me ha estado llevando, me ha estado ayudando a santificarme, porque sin el Señor no podría tener esa santificación, no podría apartarme para el Señor. Bien,
Entonces nos vamos a Romanos capítulo 15 y vamos a comenzar del 20 al 24. En esto vamos a ver lo que yo entiendo por la misión de Pablo. ¿Por qué lo entiendo como la misión de Pablo? Porque en el versículo 15-20 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y comienza con el 20, dice, que es precisamente el que leí. Y encontré en la Escritura algo que sinceramente me sacude, hermanos. Me sacude porque dice así, Isaías 52:15. Si quieren abrir sus Biblias, en Isaías 52:15 dice: así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y entenderán lo que jamás habían oído. Yo muchas veces he tenido temor de cruzar la calle o de ir con el vecino de lado para hablarle del Señor Jesús. ¿Ustedes no? He tenido miedo y he detenido mis pasos. Pero cuando no lo he detenido y me he dejado usar por el Señor, vieran qué gozo con el Señor, aunque me den un portazo, no importa. Aunque no me acepten, no importa. Yo le hablo del gozo que el Señor ha traído a mi vida, de las bendiciones que el Señor ha traído a mi vida, de los cambios que el Señor ha hecho en mi vida. Si los quiere tomar, qué bueno; si no los quiere tomar, qué bueno, pero la gloria es para el Señor. Entonces, no siempre han sido portazos, ha habido bendiciones, ha habido gozo, pero como que me hace falta más. No estoy satisfecho con lo que he hecho. No sé ustedes si ya están tranquilos con que saber que ya se entregaron al Señor, que ya tienen la salvación, que están en proceso de santificación, y ya, es todo lo que hay que hacer. ¿Qué más necesitamos hacer? Tenemos mucho trabajo por hacer. A mí me inquieta mucho qué testimonio estamos dando como iglesia en esta comunidad. Me inquieta mucho. ¿Qué tanto reflejamos al Señor en esta comunidad? Y yo creo que el Señor nos tiene plantados aquí, no nada más para que nos gocemos domingo a domingo, sino que hay mucho trabajo por hacer. ¿O no lo creen ustedes así, hermanos? Mucho trabajo que tenemos que dejar que el Señor haga a través de nosotros. Y no mostrar rebeldía, porque Pablo no mostró rebeldía al mandato del Señor, se entregó en cuerpo y en alma. ¿Sí? Bien. En el 21 dice: sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. ¿A qué obra se está refiriendo que le impedía ir a España y pasar por Roma? A la fundación de la iglesia de Galacia, a la fundación de la iglesia de Tesalónica, a la fundación de la iglesia de Corinto, y todo el trabajo que estaba realizando para el Señor Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Lo cumplió. Se dio ya, Señor, ya la hice, ya serví, ya me quedo aquí. Ahora quiere ir ¿hasta dónde? ¿Saben en dónde está España con relación a Corinto? ¿Saben lo que era España en ese tiempo de Pablo? Lo que se entendía por España. Entendían que el mar, que la tabla era plana, no que era redonda. La gente en ese tiempo entendía que la tierra era plana, que no era redonda.
Entonces, que el mar, quién sabe dónde terminarían, pero donde terminaría había un precipicio y se iban y se acabó. Y él está hablando de España y lo ve como lo último del Imperio Romano hacia el oriente, ¿sí? Hacia el este, perdón, hacia el este. Me llama la atención que no haya pensado hacia el norte o hacia el sur. Yo creo que no pensó en el sur porque sí sabían de Etiopía, sí sabían de África, ¿sí me explico? Pero ¿por qué no pensó en el norte? En la Germania, en la Britania, que también alcanzó el reino romano. Bueno, iba por partes, él quería llegar al otro extremo, ¿verdad? Porque ya había trabajado en el otro extremo, en toda Asia. Ahora quería ir al otro lado, de lado a lado, ahora sí, cubrirlo todo completo, a barrerlo. Bien, es muy interesante lo que dice en Romanos 1, versículo 9, dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Estoy dispuesto a que el Señor me enseñe a través de ustedes, y yo les pido que ustedes estén dispuestos a que yo les enseñe y que el Señor les enseñe a través de mí. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a que nos enseñen los hermanos, que el Señor nos enseñe a través de los hermanos, y qué tan dispuestos estamos a que el Señor nos lleve a enseñar hermanos? ¿Sí? Yo creo que esa disposición podemos aumentarla más. ¿O ustedes qué piensan? ¿Sí? Nos falta, ¿verdad? Muy bien. Entonces entramos a Romanos 15, del 25 al 33. Y aquí vamos a ver la prioridad momentánea de Pablo. En el 15:25 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Por voluntad de Pablo o por voluntad del Señor? Por voluntad del Señor, no por su propia decisión, sino porque el Señor lo está mandando a ministrar a los santos en Jerusalén. ¿Sí? Bien. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ay, mis hermanos, cuando esculco en mi bolsa para ofrendar, me acuerdo que no estoy actuando conforme al Señor. No aparté con tiempo. No me gocé en el tiempo de apartar para poder ofrendar al Señor, para la administración de los santos. Y yo creo que tengo mucho que hacer ahí. Tengo mucho que hacer, mucho trabajo que hacer, porque no estoy poniendo al Señor en primer lugar siempre en cuanto a las bendiciones que Él me da, sino que tengo que ver qué hay después de haber visto lo que yo necesitaba, y entonces no doy todo lo que soy, sino doy de lo que me sobra,
Y mis hermanos, no es eso lo que pide el Señor. No es eso lo que pide el Señor. Entonces es importante ver que dice, y no como lo esperábamos, sí esperaban una ofrenda, dice, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. ¿Qué tanto me he dado yo al Señor? Para que le dé lo que es de Él, no es mío, es prestado. Y no me aferre yo a lo que Él me prestó y querer que sea mío, si es de Él, y lo use como Él quiera usarlo. Mis hermanos, yo creo que ahí tenemos mucho trabajo por hacer, pero mucho trabajo por hacer, y gozarnos en ese trabajo, gozarnos en esa bendición, como se gozó Pablo, y como nos gozamos cuando lo hacemos, porque yo estoy seguro que más de una ocasión se han gozado a la hora de ofrendar, y se han gozado en gran manera. Entonces yo creo que entre más sea lo común, mejor para nosotros, estaremos en gozo con el Señor. Bien, dice, porque en Macedonia y Acaya, en Romanos capítulo 15, 26, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de las bendiciones del Evangelio de Cristo. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Nosotros hemos compartido la abundancia de bendiciones del Evangelio de Jesucristo con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros conciudadanos, con los mexicanos. Hay muchos con quien compartir, ¿verdad? Y gozarnos en ese compartir. Entonces, aquí viene un punto interesante que creo que muchas veces a nosotros nos detiene. Si a ustedes no, a mí sí. En muchas ocasiones me detiene. Dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. Y vámonos a Corintios, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vamos a entender esto. Es fácil, es motivo de aplausos el llevar el Evangelio a las personas. Es algo que nos aplaudan, que nos haga sentir bien, que nos vean bien, que nos festejen. No, ¿verdad? Sino que muchas veces es lo contrario. Y cuando sabemos que las personas son reacias, que no quieren escuchar y que a lo mejor nos dan un portazo, que a lo mejor nos maltratan, es cuando nos desanimamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos tomar fuerzas en nosotros mismos y no tomamos fuerzas del Señor, porque no dependemos del Señor, sino que dependemos de nosotros mismos. El Señor está pidiendo que dependamos de Él.
Él es nuestro Creador, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Santificador. ¿En quién más podemos confiar? ¿A quién podemos entregarle nuestra vida teniendo la seguridad de que va a ser lo mejor? ¿A quién? A nadie. ¿Por qué no se le entregamos así? Esa es la pregunta, ¿por qué no se le entregamos así? Pues yo creo que el Señor comenzó la obra y Él la va a terminar. Y nosotros estamos en ese proceso. Y precisamente el hecho de que nos reunamos, el hecho de que nos congreguemos, nos ayudemos, amonestándonos, en el buen sentido de la palabra, aconsejándonos de tal manera que escuchemos y obedezcamos con más facilidad la palabra del Señor y no nuestra palabra. ¿No es así? Entonces es precioso esta parte del Evangelio, esta parte de la carta de Romanos, y mis hermanos, hay una invitación a que venzan sus miedos, porque yo estoy venciendo mis miedos y entregándome al Señor. Gloria a Dios.